¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 31 de agosto de 2023. Decíamos esta mañana a primera hora que se nos acabó el mes de agosto de tanto usarlo. Y es verdad que a uno siempre le queda cierta sensación de nostalgia cuando se acaba el verano y ya lo que toca es volver a la rutina y comprobar que los días irán menguando y que las hojas de los árboles empezarán a caer más pronto que tarde. Bueno, también es verdad que hoy termina el verano climatológico, pero que el verano como estación del año propiamente dicha todavía aguantará hasta el 23 de septiembre. Pero quieras que no, hoy es uno de esos días apostados en el camino en el que te pueda saltar esa morriña que te lleva a hacer balance de situación y a preguntarte qué estará por venir, a las cuantas estaremos, por ejemplo, cuando llegue Navidad. Bueno, pues eso ya se irá viendo y si lo llevamos con razonable optimismo, pues mejor que mejor. De momento, miren, decíamos que se acaba el verano, ¿no? Pero lo que no se nos acaba es la política de bloques. Esa nos ha salido buena, pero buena. Como los jerseys que por más que los lavas no hacen pelotillas, pues un poco así. De hecho, ayer fue la crónica de un desencuentro anunciado entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la investidura y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ya ayer, cuando dejábamos la antena, pocos minutos antes de ese encuentro en el Congreso de los Diputados, vimos que la cosa iba a despacharse rápido, porque Sánchez solo había despejado su agenda una hora antes de acudir a la ejecutiva del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Y efectivamente no estuvieron ni una hora, unos 50 minutos, que entre que hacen el paripé de hablar del tiempo en lo que las cámaras y los fotógrafos les echan unas fotos y que al final cumplen con la liturgia del que se despide y le dice al otro venga hasta luego, lo que pudo haber en medio, lo que pudo ser tiempo efectivo de conversación, échale media hora. Claro, tú en media hora ni despachas ni arreglas la dinámica tóxica en la que se ha instalado la política española. Y menos cuando una de las partes no tiene la más mínima voluntad, porque toda su estrategia política pasa no solo por no arreglar, sino por fomentar el distanciamiento con el centro derecha y el blanqueamiento de todos los elementos del populismo y el separatismo con los que al PSOE le puedan salir las cuentas. Ayer Sánchez acudió porque tenía que acudir, porque no podía regalar al PP la imagen de un presidente de gobierno en funciones que se niega al más mínimo diálogo. Sánchez tiene previsto acudir a la investidura después de que no le salgan las cuentas a Feijóo, y tú no puedes ir a Zarzuela a verte las caras con el rey después de haber despreciado el mandato del rey, porque si el rey le pide a Feijóo que intente la investidura, los contactos que mantenga Feijóo estos días para ese fin se desprenden del propio mandato del jefe del Estado, con lo cual tú no te puedes tomar a chufla el asunto tan alegremente. Pero claro, Sánchez acudió con desgana, como el que se pone a escuchar por una simple cuestión de cortesía al comercial que nos quiere vender una nueva tarifa de móvil, que ya sabes de entrada que no te interesa. ¿Y qué le ofreció Feijóo a Sánchez? Pues un plan de portabilidad para cambiar la política de bloques por una tarifa de centralidad política, y además con una permanencia de tan solo 2 años. Es decir, Feijóo le ha ofrecido a Sánchez convocar elecciones en 2 años si le deja gobernar en minoría. Y durante esos 2 años el líder del PP se compromete a impulsar 6 grandes pactos de Estado que llevaría a cabo con un ejecutivo de tan solo 15 ministerios, por los 22 actuales que tiene Sánchez. Pactos sobre regeneración democrática, que incluya la división de poderes y la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Estado del bienestar, para garantizar que sean viables el sistema de salud, las pensiones, la calidad de la educación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Saneamiento económico, usando bien, dicen los fondos europeos, con la idea de facilitar las cosas a los jóvenes, a los vulnerables y a la clase media. Un pacto por las familias para hacer compatible la vida laboral y familiar. Un pacto nacional del agua. Y un pacto territorial que pasaría por reformar de una vez por todas el Senado y aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad de servicios entre los españoles. Bueno, pues después de ofrecer todo esto, Feijóo ha salido decepcionado de la reunión porque dice que Sánchez le ha reiterado aquello tan suyo de no es no. He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. He pedido centrar la legislatura en la economía de las familias, en el empleo, en cómo llegar a fin de mes, pero, al menos eso es lo que he percibido, prefiere el señor Sánchez negociar amnistías, referéndums y grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos de las cámaras. Claro, también era de esperar. Feijóo le estaba vendiendo un plan que suena muy bien,
para aquellos que piden que la política española vuelva a la centralidad y la moderación, pero tiene una pega insalvable para Sánchez. En el plan de Feijóo, el presidente del gobierno no sería Sánchez, y ahí es donde se acaba cualquier posible entendimiento. El PP también es verdad que consigue lo que buscaba, que es escenificar esa mano tendida y que la sociedad española tome nota de que el PP en aquel verano del 23, tras aquellas elecciones del 23 de julio, ofreció un plan con 6 pactos de Estado, abriéndose a la alternancia política. De manera que si España se aboca a una legislatura esperpéntica, con los separatistas dirigiendo las líneas maestras de esa legislatura y beneficiados además de una amnistía igualmente esperpéntica, pues que la factura política de eso vaya a cargo del PSOE y de Sánchez. Es decir, el PP trasladó ayer la idea de que son los intereses personales de Sánchez los que impiden grandes pactos de Estado en España. Otra cosa es como lo ven en el propio PSOE, donde se diría que tenían las respuestas y los chascarrillos preparados de antemano. Si el día anterior la portavoz en funciones del gobierno había hablado de paripé y de folclore para calificar el encuentro sin conocer ni siquiera el contenido de la propuesta del PP, ayer Sánchez ni se molestó en hacer una valoración de la charla que había mantenido con Feijóo. Se fue a Ferraz y se puso a despachar con la ejecutiva del PSOE, que ahora mismo, como ha quedado el PSOE, es como despachar consigo mismo, porque esa ejecutiva socialista es como la Asamblea General de la Federación de Fútbol antes de que Rubiales cayera en desgracia. Lo que diga el jefe, pues eso, y todo el mundo aplaudir. Y no porque lo digamos nosotros, que no hemos tenido el gusto de ser militantes del PSOE, sino porque lo dicen los socialistas de la vieja guardia, que han conocido otros tiempos dentro de esa formación. A ver, los partidos, no nos engañemos, siempre han sido organizaciones enfocadas a ganar elecciones y para eso hace falta una jerarquía. Pero no hace demasiadas décadas, en un partido como el PSOE, todavía se toleraba la presencia de corrientes internas. Ahora no. Ahora lo que se lleva es el líder decidiendo y detrás una serie de políticos posmodernos que cuando se les pregunta por algo tan solemne como un ofrecimiento de pacto de Estado en el marco de una investidura, pues utilizan palabras gruesas como pellejo. Feijóo solo busca salvar su pellejo, empleando además una puesta en escena más propia de un tertuliano o un colaborador del show business televisivo que de un político o un ministro al uso. Lo primero que tienes que hacer es cumplir el más básico, que es cumplir el pacto de la Constitución. Por cierto, no sé si después de esa reunión con el señor Sánchez, el señor Feijóo habrá recibido alguna llamada del señor Abascal. Digo, es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. Pilar Alegría, portavoz socialista y ministra de Educación, está siendo una de las revelaciones de estos tiempos políticos. Se le cae el sarcasmo de los bolsillos, pero de una manera que ya empieza a ser un poco impostada, con esas respuestas preparadas de antemano que luego interpreta ante la prensa, quedándose callada durante unos segundos mientras estira así el cuello hacia adelante como las tortugas, como poniendo cara de incredulidad impostada. Y claro, no deja de ser curioso, porque que eso lo hagan los trabajadores de un canal de televisión de estos que se dedican a la sátira política, pues bueno, es lícito y tiene su público. Pero llevar ese registro a la sede del partido de gobierno empieza a ser un poco cargante. Responder con sarcasmo y quedarse solo en el sarcasmo, sin que los ciudadanos de este país sepamos a día de hoy qué piensan realmente en el PSOE de las propuestas presentadas ayer. Eso no parece de recibo. Porque, ¿qué piensa hacer el PSOE con la posibilidad de que las familias podamos compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos? ¿Qué pasa con la educación, con la sanidad, con el agua? ¿Lo van a hacer ellos igual que lo haría Feijóo, pero sin Feijóo? ¿Creen que no hace falta hacerlo? Estaría bien saberlo. Estaría bien un debate entre adultos sobre esas cuestiones, más allá de ver a una señora hacerse la ingeniosa con chascarrillos propios de presentadora de televisión zurda, que para eso ya tenemos las televisiones. Los políticos deberían estar a otra cosa y no tratar un día como el de ayer con esa displicencia, por más que sepamos que lo del PP también tiene mucho de actuación y de juego político. Pero es que entre unos y otros se nos olvida que al final aquí de lo que se está hablando es de las cosas serias que afectan a la gente. Ayer, sin ir más lejos, conocimos que los precios en agosto han vuelto a subir y que la inflación subyacente continúa por encima del 6%. Pero nada, aquí tenemos a políticos que compiten por poner el tuit más ingenioso. Con el PSOE, por cierto, coincidiendo ya en argumentario y chascarrillos con Esquerra Republicana, porque ayer tanto Alegría como Rufián dijeron eso, han pasado de derogar el sanchismo a rogar al sanchismo. ¡Ah, qué gracia! Le faltó reírse y chocar los 5, como diciendo, ahora mismo PSOE y Esquerra somos la misma cosa, ¿eh? Vamos, son tan la misma cosa
que hay diputados y votos socialistas que ahora mismo están ejerciendo de diputados y votos de los separatistas en el Congreso, tras el cambalache de los grupos parlamentarios propios. Ni que decir tiene que a lo de la amnistía sí le están dedicando más de media hora. A ese asunto es a lo que están dedicando todas sus potencias socialistas y separatistas, que ya le pueden echar tiempo e imaginación para ver cómo inventarse una amnistía que, según ellos, quepa la Constitución y no deje a la democracia española a los pies de los caballos. Sumar, por cierto, ya ha dicho que ampliar la amnistía a Borràs, que ha sido condenada por trocear un contrato público para beneficiar a un amigo suyo, que lo mismo es demasiado, porque eso podría debilitar la amnistía que están cocinando. No sé, al final tendremos que darle las gracias por ser tan considerados con el Estado de Derecho. Y Urkullu, ya saben, proponiendo hoy en el país un pacto territorial para reinterpretar la Constitución, de manera que el País Vasco, Cataluña y Galicia tengan derecho a decidir, eso es autodeterminación, sin necesidad de reformar la Constitución. Es decir, que les den lo que quieren sin que el resto de españoles puedan opinar. No, desde luego, tontos no son. Ahora habrá que ver si todo esto cuela o no cuela.